Ligia González y los saludo en esta ocasión que ya, bueno, ya vamos a llegar a Semana Santa, entonces agradecemos que nos acompañen para estas sesiones de la justicia cotidiana, de la tener una dimensión jurídica en todas nuestras vidas, aunque no seamos abogados, y poder transmitir la cultura del Estado de Derecho. Agradecemos como siempre a Foro Jurídico, que es esta su casa, mi casa desde donde transmitimos cada mes, y agradeciendo obviamente a todos ustedes que nos mandan sus mensajes. Ya saben que por favor pueden utilizar el chat y nos pueden mandar preguntas y comentarios. Y bueno, una vez que nos hemos saludado, quisiera platicarles en lo personal que esta vez vamos a tomarnos una taza de café y platicar con alguien que me honro haber tenido que compartirle conocimientos en el aula y que, pues bueno, a través de los años y muy rápido y a pesar de su juventud, se ha hecho un abogado famoso, ya saben, de los que tienen redes y que lo siguen mucho. Y entonces me permito platicarles que tenemos a Gerardo Carrasco, quien es abogado especialista en el litigio constitucional y administrativo. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio por la Escuela Libre de Derecho y cursó la maestría en instituciones del derecho financiero en la Universidad Panamericana. Ha impartido cátedra de Derecho Procesal Constitucional y Amparo a nivel licenciatura y ha participado en diversos foros, conferencias, paneles relacionados con el combate a la corrupción y a la impunidad. No saben cómo se apasiona para ir en contra de las cosas chuecas. Es experto en litigio estratégico, derechos humanos e integridad empresarial. Actualmente es profesor en la maestría de anticorrupción en la Universidad Panamericana. Ha publicado artículos especializados y de opinión en Letras Libres, Nexos, Excelsior, Animal Político, El Mundo del Abogado, entre otros espacios, además de que lo llaman muchísimo para medios de comunicación nacionales y extranjeros con relación a procedimientos legales de alto impacto, de los que ustedes ven en la prensa que viene en el titular. También por reformas y otros fenómenos jurídicos relevantes. Y en su labor profesional, don Gerardo se ha desarrollado como litigante en los despachos Barrera, Siqueiros y Torres Landa, hoy Hogan Lovells, en White & Case, entre otros. Además, fue director del área jurídica de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de enero del 2017 a octubre del 2021. Es cofundador del Consejo Nacional de Litigio Estratégico AC, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y socio fundador del despacho Soledad y Carrasco Abogados. Entonces, pues bienvenido, mi querido Gerardo, aquí a platicar con nosotros durante esta hora. Como sabrás, pues ya tuvimos nosotros una primer plática con una abogada que nos habló brillantemente de derechos humanos. Luego el mes pasado tuvimos a otro colega de nosotros que nos platicó de amparo. Y entonces vamos un poquito por etapas, ¿no? Ya hablamos de derechos humanos, ya del amparo, y ahora para todos nuestros amigos y amigas, abogados y no abogados, tenemos el tema del litigio estratégico como si fuera el siguiente episodio. Pero como siempre a nuestros invitados me permito preguntarte, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es normalmente un día de Gerardo Carrasco, practicante de el litigio estratégico? Muchas gracias, querida Ligia, mi querida maestra, por esta invitación. Estoy muy honrado, muy contento, también muy agradecido con Foro Jurídico. Falta nomás que me inviten a escribir a Foro Jurídico, ¿no? Porque mencionaste el mundo del abogado y se van a poner celosos, ¿no? Ups, tienes toda la razón. Ya está hecho. Comprometido, amigo. Además, mira, para los que no lo han visto, por cierto, y perdón por la interrupción, no dejen de ver Foro Jurídico con la 5ª edición de las abogadas más influyentes. Está divertidísimo y además trae muchos muy buenos mensajes. Entonces, mi querido Gerardo, por favor, adelante. Y ha sido lector también de las publicaciones y de la revista de Foro Jurídico. Bueno, pues es una pregunta muy curiosa la que me haces de cómo es mi día a día, ¿no? Porque si estuviéramos platicando en febrero de 2020,
te diría que pues me despierto a las 7 de la mañana, normalmente a hacer ejercicio y después leo un rato, me voy a la oficina y pues tengo juntas, pues cualquier vida normal de profesionista, pues prepandemia, ¿no? Pero post-pandemia es muy curioso. Y qué bueno que lo mencionas, porque el despacho de abogados que formamos apenas en mayo del año pasado nació en la nube, ¿no? Teníamos una oficina ahí donde pues nos prestaban, nació en la nube, ¿no? El despacho, mi socio y yo y nuestros abogados y abogadas nacimos en la nube y es muy Es un curioso despacho del metaverso. así el metaverso un poquito, digo, nos acaban de entregar hace poco ya nuestra oficina, pero para tener vida de despacho, sin protocolos, sin horarios, sin checar tarjeta, etcétera. Pero pues es muy chistoso cómo van evolucionando pues las distintas profesiones ya post pandemia y sobre todo la manera de prestar servicios legales en nuestro país, ¿no? Ya no pensamos siempre en el típico despacho de el corredor financiero de Reforma, ¿no? De 50 pisos y llegas a la sala de juntas y tiene colgados los cuadros el abogado y entonces nomás llega el cliente a preguntar que pues cuánto le va a costar la hora, ¿no? Oye, y te ve la corbata de seda y dice, ups, esa corbata la pagué yo. Yo creo que llevo, bueno, salvo cuando voy a bodas, no uso corbata para nada. Y bueno, pues es muy chistoso cómo se tienen que ir adaptando los despachos jurídicos a la nueva realidad, ¿no? Entonces, el día a día, pues para mí es bastante diferente, ¿no? Ahorita estoy en Los Mochis, Sinaloa, una ciudad hermosa, se come delicioso, vine a litigar un asunto, pero pues al día siguiente estoy en la Ciudad de México en juntas todo el día a través de la computadora o luego estoy todo el día fuera en juntas presenciales. En fin, es muy dinámico el día a día, no solo el mío, sino pues de todas las abogadas y todos los abogados hoy en día en el país, ¿no? Las pláticas con jueces y magistrados y ministros muchas veces son por videoconferencia, ¿no? Hoy en día la mayoría de los juicios federales se llevan por internet, ¿no? Sí, Entonces, ¿cierto? esto es algo que ha cambiado muchísimo, muchísimo. Bueno, pues vale la pena también platicar de ello para pues quienes escuchan de Claro. los abogados, qué hacen las abogadas, pues que sepan que pues muchas veces nosotros también nos estamos adaptando a la nueva normalidad en la prestación de los servicios legales, ¿no? Y también fíjate que queremos que este espacio sea de difusión para aquellos que tienen la duda de si ser abogados o no, y entonces que vean en ustedes que no tiene un minuto de aburrición, que te metes a bañar y estás tratando de resolver el problema y que dices, ojalá del agua me venga la inspiración. Es bien importante también desconectarnos, ¿no? Valorar los fines de semana lo más que se pueda, las noches, hacer otras cosas, hablar de otras cosas, leer otras cosas para no estar simplemente inmersos en un mundo que al final de cuentas es muy chiquito, ¿no? Sí, Pues poder también involucrarnos en pues cuestiones extracurriculares, ¿no? Como se les puede llamar. la música, el deporte. Es, Y bueno, querido Gerardo, de nuestro tema del día de hoy, quiero que por favor nos platiques qué es el litigio estratégico. ¿A poco no todo litigio debería de ser estratégico? Es más, si vas con un abogado y dices, oiga, le voy a poner estrategia a mi litigio y te dice que no, pues olvídate, mejor lo dejas. ¿Qué es el litigio mira, estratégico, amigo? litigio estratégico es un término que puede parecer muy rimbombante, ¿no? Muy payaso incluso, ¿no? A veces. Hay cursos, hay diplomados, creo que hay una especialidad en la UNAM de litigio estratégico. Hay autores españoles, argentinos, que tratan de hablar del litigio estratégico. En Estados Unidos es donde más se ha hecho. Y creo que no estamos puestos de acuerdo quienes hacemos o decimos que hacemos litigio estratégico, de qué es, ¿no? Como bien dices,
pues todo litigio, ¿no? Digo, para empezar, partiendo de cero, ¿qué es un litigio? Bueno, pues un litigio es cuando se presenta una controversia entre dos partes, ¿no? Y existe un tercero que tiene que dirimir la controversia, ¿no? Y hacer que se pongan de acuerdo y fallar para ver quién tiene la razón, ¿no? Un litigio es un juicio, ¿no? Podría ser un sinónimo de juicio, aunque pues no todo juicio, todo litigio es juicio, pero no todo juicio es un litigio. No hay procedimientos administrativos, etcétera, pero para no entrar en lo técnico, imaginemos que todo litigio es un juicio y pues evidentemente, como bien dices, pues todo litigio tiene que tener una estrategia, si no, pues no tendría sentido alguno, ¿no? Pero no todo litigio puede ser considerado estratégico, ¿no? Y ¿Qué hay, diferencia hay? A ver, ¿por qué? y hay autores, por ejemplo, españoles que hablan acerca de una cuestión más bien axiológica de litigio, ¿no? Conceptos tal vez muy románticos, ¿no? Dicen, oye, pues es que el litigio estratégico es ese que hacen las fundaciones para velar por los derechos humanos, ¿no? Exacto. Para tocar la puerta de las cortes y velar por los intereses de las personas más desposeídas, desamparadas, desfavorecidas, ¿no? Entonces el litigio estratégico consiste, dicen algunos, en pues llevar juicios sin cobrar o sea, O sea, porque tiene que muchas, ser gratis y tiene que ser de digo, derechos humanos, ¿no? digo sin cobrar porque luego mucho los abogados y las abogadas le dicen pro bono a todo juicio sin cobrar, ¿no? Y yo de broma a veces les digo, oye, pues es que llevar a verificar, mandar al pasante a verificar el coche del socio, aunque no esté cobrando, pues eso no puede ser pro bono, ¿no? Una cuestión pro bono tiene que ver con con un tema más social, ¿no? Más humano, ¿no? De generar un resultado positivo para una persona que no tenga los recursos, Que son muchas veces vulnerables, realmente económicos, que tienen la muchas veces no, vulnerabilidad. para acceder a la justicia. Entonces, pues muchas veces se habla de que el litigio estratégico es eso, ¿no? Es ir a tocar las puertas en favor de la justicia, y para las personas más necesitadas, pero traté yo pues, en algo de experiencia que tengo en litigio estratégico, traté yo de hacer un análisis inductivo, ¿no? O sea, caso por caso que llevaba, pues yo con un excelente equipo con el que estoy muy agradecido cuando estuve yo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que estuve alrededor de 5 añitos, Vaya pues chamba. caso por caso íbamos pues identificando en qué se parecía el método, ¿no? Pues al final de cuentas, ¿qué tenían en común todos estos procedimientos, todos estos litigios? Y veíamos que si hacemos a un lado lo, los resultados obtenidos, pues había siempre un elemento en común. El litigio estratégico, desde mi punto de vista, es cuando se tiene una finalidad que va más allá de las consecuencias directas e inmediatas que se pueden desprender de un procedimiento, de un caminito. Es decir, si le metemos un tema de creatividad al litigio de que se trata, para tratar de explorar distintas alternativas a lo que tradicionalmente hacen los despachos de abogadas y abogados litigantes, entonces se puede quizá hablar de litigio estratégico. Y voy a poner un ejemplo. Piensas más allá. Así es. Y voy a poner un ejemplo de lo que no es litigio estratégico. A ver. Llevar en un despacho un amparo en favor de un menor de edad de manera pro bono no es litigio estratégico, aunque haya, desde el punto de vista, aunque haya quien diga que sí lo es. Simplemente, pues es un litigio tradicional en donde tu finalidad es que el menor tenga su vacuna y pues las consecuencias directas e inmediatas que se desprenden de ese litigio, pues tienden a buscar que el menor tenga su vacuna, ¿no? Y son derechos humanos, ¿no? Lo de el que el menor tenga su vacunación también. Exactamente, pero bueno, hay muchos ejemplos de los cuales podríamos hablar
de que desde mi personal punto de vista, o sea, de manera muy modesta, estoy tratando yo de poner una opinión en la literatura jurídica de para mí qué es el litigio estratégico, y es cuando tú buscas algo más de lo que puede desprenderse del procedimiento que estás metiendo en las cortes o en las autoridades administrativas, y muchas veces el pegarle de distintos sentidos a una causa, pues lleva a esa finalidad de manera más rápida que el litigio tradicional. Y déjame interrumpirte nada más tantito, porque también yo he escuchado gente que dice que es cuando se defienden los derechos humanos o que se busca el Estado de Derecho, dándole el matiz que tú estás comentando de que es ver más allá, porque pareciera que cuando tú vas a buscar la vacuna para un solo niño no estarías buscando el imperio de la ley y el Estado de Derecho, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que esa sea tu finalidad última, ¿no? Por así decirlo. Y pues no necesariamente te metas y vamos a tratar de jugar con ese ejemplo de las vacunas, ¿no? Imaginemos que pensamos que la estrategia de vacunación pues tiene errores y estos se tienen que corregir, y en lugar de presentar un juicio en favor de una persona menor de edad para que tenga sus vacunas, pues se busca quizá una asociación civil o una fundación que defienda el derecho a la salud, ¿no? Y se ataca el plan de vacunación del gobierno, ¿no? Imaginemos el gobierno mexicano. Entonces, si una fundación en materia de salud promueve litigios en contra de políticas públicas que estime que estén mal diseñadas para que al final, es decir, hasta el último, esto logre permear en un sector de la población que es vulnerable, porque tienen menos de 5 años de edad, bueno, pues ahí ya podemos hablar quizá de litigio estratégico, no fuera y lejos de lo que se conoce como, o de lo que yo le llamo litigio tradicional. Y una pregunta ahí un poquito filosófica. ¿Es eso buscar el Estado de Derecho? Porque tú puedes hacer dos cosas con lo que me platicas con el litigio estratégico. Buscar la aplicación de la ley y de la Constitución, o bien crear nuevas formas de pensar el derecho, una nueva filosofía y aplicación del derecho. ¿En cuál de las dos vertientes estamos? Mira, es que el litigio estratégico puede ser buscar tantas finalidades como problemas a resolver se presentan en determinada sociedad, ¿no? Y déjame ponerte un ejemplo que para mí en México es el ejemplo, pues quizá el más emblemático del litigio estratégico, y se dio pues apenas hace menos de 12 años, ¿no? Que es el famoso litigio de la marihuana, ¿no? Que pues nuestros amigos en común, Juan Francisco Torres Landa y Andrés Aguinaco, Así diseñaron es. una Grandes asociación abogados a quienes les mandamos un saludo. y un fuerte abrazo. Entonces, ellos diseñaron una asociación civil en donde lo que pretendían era colocar en el centro del debate nacional si la penalización tradicional de la marihuana pues debía continuar o no, y si era inteligente para cuestiones de seguridad y cuestiones económicas y cuestiones fiscales y de salud pública, pues que continuara esta prohibición tradicional de la marihuana en nuestro país, ¿no? Y entonces ellos dijeron, vamos a tratar de llevar a través de casos individuales, de casos muy, muy particulares de personas físicas, de personas de a pie, a tratar de llevar un asunto pues hasta la instancia a la que lleguemos, y pues veamos si logramos influir en algo, ¿no? Y pues presentaron su amparo muchas personas, dentro de ellos Paco y Andrés, ¿no? Que yo los conozco, y así como tengo muchos amigos que fuman marihuana, pues Paco y Andrés, de lo que yo conozco bien de ellos no fuman marihuana, ¿no? Claro que sin estigmatizar, como parecía que tenían que traer diciendo, no, yo solamente quiero lograr algo diferente. Claro, entonces, pero ellos lo que dijeron
en el procedimiento es, yo quiero cultivar y consumir mi propia marihuana, ¿no? En un ánimo de autoconsumo responsable y tolerante, ¿no? Entonces, llevaron a juicio estos temas en contra de la COFEPRIS, que no les quería dar estos permisos, empezaron a promoverse más procedimientos así, y hasta que llegó un asunto a la Suprema Corte en donde dijeron en la mayoría de los ministros y ministras en ese entonces, ¿saben qué? Es que hay un derecho a que las personas se autodefinan, ¿no? Y pues decidan sin hacerle daño a nadie, pues consumir este tipo de sustancias que no son dañinas o no son tan dañinas como otras, ¿no? Entonces, se logró un precedente importantísimo del cual generaron muchos otros precedentes y al día de hoy hay una orden de la Suprema Corte al Congreso de la Unión de legislar respecto de la despenalización de la marihuana, ¿no? Entonces, ese es un litigio estratégico. ¿Por qué? Porque las consecuencias directas e inmediatas que se desprendían del litigio, que era que les autorizaran a conseguir sus propias semillas, sembrar su propia marihuana, consumir su propia marihuana sin penalización alguna, realmente esto no les interesaba. Lo que querían era pues generar un debate nacional y obligar a que se modificara y adecuara una legislación pues conforme a los tiempos que hoy en día estamos viviendo, ¿no? En el Mira que lo lograron. nivel global, y lo lograron. Y lo lograron. Y ya que comentas esto, ¿quiere decir que todos los litigios estratégicos llegan a la Suprema Corte, a nuestros 11 ministros, y todo el mundo está formado para escuchar a ver qué dicen y cómo lo dicen, y ahora ya está por YouTube, en todos los litigios estratégicos? ¿O hay algunos que no conocemos y que simplemente quedan por ahí y luego ya pasarán a ser ley? ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Siempre llegan a la Corte? No, por supuesto que no, ¿no? Porque para empezar la Corte atrae, digo, tienen mucho trabajo, no nos vayan a escuchar desde la Corte y digan que decimos que tienen poca chamba, pero a comparación de la cantidad de juicios que resuelven, pues los 1,500 yo creo que hay entre ministros, jueces, magistrados, etcétera, en el país, el Poder Judicial Federal, pues muy poquitos casos llegan a estas 11 ministras y ministros de la Suprema Corte, llegan ahí a resolverse, ¿no? Entonces, pues de estrategias de litigio estratégico, ¿no? Valga la redundancia, muy pocos terminan en la Corte, pero pues muchos otros bastante relevantes se quedan en tribunales de jerarquía inferior a la Corte, ¿no? Hay muchos casos importantísimos, incluso impulsados desde desde las entidades federativas que parten incluso de litigios locales, muy, muy locales, que muchas veces no nos enteramos en diarios de circulación nacional, que persiguen cuestiones de litigio estratégico. Por ejemplo, hay muchos temas ambientales desahogándose en el norte del país, en la Riviera Maya, o en toda realmente la península de Yucatán. ¿De Y no derechos estoy, indígenas, por no ejemplo? hablando de los temas del Tren Maya, estoy hablando desde mucho antes de los litigios que se han presentado en contra del proyecto del Tren Maya, que pues precisamente parten del litigio estratégico que auspician fundaciones y asociaciones civiles, ¿no? Entonces, muchas veces no nos enteramos que algo, pues, nació gracias a una estrategia que se le ocurrió pues a un think tank o a un despacho privado, incluso de abogados, porque también se puede hacer litigio estratégico para que hagan negocio las empresas, pero pues cuidando una línea muy, muy delgadita de la ética profesional. Qué bueno que tocas ese tema, porque diríamos, oye, quien se dedica al litigio estratégico, pues de algo tiene que vivir. Como dijiste, a lo mejor existe la percepción de que todo el litigio estratégico es gratis, pro bono, y dices, ok, pero hay copias que sacar, hay pasantes que enviar, hay gasolina que pagar, y todos los gastos de un litigio. Entonces, ¿quiénes lo pagan? ¿Quiénes son tus clientes para este tipo de asuntos? Mira, creo que hay que hacer una distinción importante, ¿no? Desde el litigio que se hace, el litigio estratégico que se hace desde las asociaciones civiles, ¿no? Que la finalidad pues es lograr generar cambios sociales y la herramienta
desde mi punto de vista, la herramienta más poderosa que tiene una abogada o un abogado en México para generar cambios sociales es el litigio estratégico, ¿no? Entonces, si se hace de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Como lo hacía mucho Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Unido contra la Delincuencia y otras organizaciones como Mexicanos Primero, pues entonces evidentemente no existe una clientela, ¿no? Porque no se cobran honorarios de abogados o de abogadas en estas asociaciones civiles por llevar determinados casos, ¿no? Sin embargo, pues sí se pueden llegar a cobrar gastos, ¿no? Que, por ejemplo, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nunca se hizo, ¿no? Los litigios se auspiciaban por la propia asociación civil. Pero pues se puede hacer litigio estratégico también en favor de intereses económicos, de intereses empresariales, siempre y cuando se cuide una línea muy, muy delgada de la ética. Y permíteme, antes de meterme a eso, Ligia, desde las asociaciones civiles pasa algo muy chistoso, ¿no? Como los abogados que trabajan y abogadas en asociaciones civiles, pues reciben un sueldo por lo general, o lo hacen desde sus despachos, desde los despachos, por ejemplo, el despacho Somos Abogados Pro Bono de algunas asociaciones civiles, y no cobramos por eso, pero muchas veces al ver que un asunto llegó a la corte, ¿no? Luego las personas pues cuyos intereses resultan afectados por los litigios, dicen, ¿quién está detrás? ¿Quién estará pagándole a estos abogados que llegaron a la corte de corbata? Bueno, yo no uso corbata, pero... Entonces, en los litigios, por ejemplo, de que se presentaron en contra del aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fueron 150 juicios federales, juicios de amparo, pues nos decían muchas veces, ¿y quién ¿Quién está popó? detrás? ¿Quién pagó? Sí. ¿Quién los está financiando? Porque son despachos, ¿no? Y habían despachos, son despachos de las lomas, ¿no? ¿Quién los financia? Pues nadie. Una vez en medios de comunicación les dije, ¿saben cuánto costaron los juicios de aeropuerto? Alrededor de 500 pesos de copias por juicio. Los peritos no cobraron, prestaron servicios legales, y evidentemente los abogados y las abogadas no cobraron un centavo. Entonces, si tú quieres saber cuánto costaron esos 150 juicios de amparo que detuvieron el aeropuerto de Santa Lucía por 6 meses, multiplica 500 pesos por 150 y ahí tienes la fórmula. No necesitas una cantidad estratosférica de dinero para poder hacer un litigio estratégico, siempre y cuando haya voluntad, equipo y haya creatividad sobre todo. Y tocando el tema de la línea de ética, muchas veces nos encontramos en la práctica con asociaciones de charlatanes que lo que pretenden es ir a extorsionar a las empresas, ¿no? Entonces, hay despachos, ¿Cierto? hay despachos que ahí sí están detrás de un interés económico, utilizan muchas veces menores de edad, aunque no lo crean, menores de edad, para frenar desarrollos hoteleros que cuentan con todos los permisos, ¿no? Y si lo logran frenar, imaginemos a través de una suspensión en juicio de amparo, ¿qué hacen? Tocan la puerta del despacho de los El abogados contrario, claro. contrarios y les piden dinero para desistirse de los juicios, ¿no? Tienes toda la razón. A mí, desgraciadamente, me ha tocado escuchar 2 de esos casos en playas famosas de México, en que ese es el lado oscuro. Así como ustedes son los Jedi que vienen a defender a la sociedad y dices, a ver, por 500 pesos, ahí sí se puede hacer realidad el que la justicia es pronta y expedita. Bueno, pronta no, pero expedita y económica debería de ser, ¿no? Pero del otro lado, Utilizan personas indígenas también. exacto, y que sí hay una comunicación para que les expliques realmente lo que es. Y del otro lado, del lado oscuro de la fuerza, claro que me ha tocado ver eso, que es gente que organiza comunidades para tratar de extorsionar, punto. A empresas, a comunidades, al mismo gobierno, a todos. Y sí es cierto, me ha tocado ver cómo dicen, bueno, no te preocupes, ¿quieres que te quite la suspensión y que te levanten los sellos? Pues dame una lanita, ¿no? Así es, y también lo que digo, creo que todavía no logramos entender al interior, sobre todo, por ejemplo, en los colegios de abogados.
si el litigio estratégico, ¿cómo se hace el litigio estratégico en favor de nuestros clientes, ¿no? Sin rebasar líneas de ética profesional, ¿no? Y es todo parte de la creatividad de los abogados y de las abogadas. Pensar fuera de la caja. Exactamente, y te voy a poner un ejemplo. Antes existían precedentes judiciales obligatorios que indicaban que si, por ejemplo, una empresa perdía una licitación pública y la empresa que ganaba lograba con la autoridad formalizar el contrato, firmar y empezar a ejecutar el contrato, pues habían precedentes judiciales que decían que quien perdía, si ya se había formalizado el contrato de quien ganó, pues entonces no procedía que un juez dictara una orden para suspender la ejecución de ese contrato, ¿no? Entonces, yo a veces me pongo a pensar cuántos despachos buenos y prestigiosos de abogados y de abogadas rechazaron ese tipo de asuntos porque se quedaban con el precedente de no se puede hacer nada. Pero si se piensa, como bien dices, out of the box, oye, ¿qué tal que la empresa que perdió la licitación tiene un interés común con un grupo de vecinas y vecinos afectados y en una asociación transparente con ellos, bueno, pues empiezan a poner sus intereses en común y a crear una estrategia que sí pueda detener la ejecución del contrato porque ya no es el que perdió la licitación el que se va al amparo, Claro. es una tercera persona, imaginemos por temas ambientales, que pues sí puede tener un interés en frenar determinada cosa en lo que pues se resuelve el pleito en definitiva, ¿no? Al final del juicio. Entonces, creo que los despachos tradicionales, lo digo tradicionales con cariño, porque yo vengo de estos despachos, de los despachos tradicionales deben pues explorar otras alternativas cuando pues muchas veces se encuentren con piedras en el camino que son precedentes judiciales, la mayoría de ellos, y pues lograr con creatividad soluciones a sus clientes, ¿no? Pues hay por ahí también asuntos que pueden durar muchísimos años, Ligia, muchísimos años. Ejemplos de esos tenemos algunos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de cuando yo colaboraba ahí, y al final pues se logró cambiar precedentes judiciales viejos de la Corte, ¿De cuánto precisamente tiempo? para llevar a cuestiones. ¿Cuántos años de esfuerzo te llevas sin que te canses y no te desesperes con un litigio estratégico? Mira, pues, depende del caso. Hay asuntos que iniciamos en Mexicanos cuando yo llegué en 2017, yo salí en octubre de 2021, que siguen vivos, pero pues que ya han generado consecuencias positivas, y hay otros que se han resuelto en 2 o 3 años con mucho esfuerzo, ¿no? Yo cuando llegué a Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González, a quien admiro muchísimo, es para mí el mejor mexicano que camina por este país. Y María Amparo Casar. Fue mi compañero de escuela, un año antes que yo, pero sí, sí. El buen Claudio. Y Sí. María Amparo Casar, otra admirable ella, sí. Otra activista intelectual muy, muy importante, que ahora preside Mexicanos contra la Corrupción. Cuando me dieron la oportunidad de chambear allá con ellos, me dijeron, oye, a ver, es que yo no espero que ganes más del 10% de los asuntos. Son asuntos difíciles, estamos contra intereses poderosos, contra cuestiones de corrupción, y entonces, y de cualquier tipo, ¿no? O sea, puede ser gobierno local, puede ser municipal, puede ser empresas particulares. Bueno, como tú lo dices, hasta sociedades civiles que se visten con piel de cordero. Es correcto. Y ahí el reto que en el equipo que teníamos jurídico en la organización, pues buscando este tipo de estrategias, bueno, pues no ganamos el 10%, yo creo que habremos ganado un 60% de los asuntos. La verdad es que hubo buenos resultados interesantes, resultados de cuestiones que van más allá de lo tradicional,
Pues es muy interesante, es muy padre, Ligia, y es algo que creo que debe enseñarse. Creo que debe enseñarse, no estoy seguro si en licenciatura, pero creo que debe enseñarse en la práctica cada día más, y debe también pensar fuera de la caja, no solamente la abogada litigante, sino también el juez o la Claro. magistrada o el ministro que está resolviendo el asunto. Porque si se quedan resolviendo como jueces y juezas tradicionales, pues tampoco vamos a avanzar tan rápido como debiéramos en pues la construcción de un sistema de precedentes judiciales que hoy en día, conforme a la evolución en la concepción de los derechos humanos, pues debemos de Totalmente. aceptar, ¿no? Fíjate que me acuerdas de uno de los casos que a mí me gusta mucho poner en clase, que es el de Al Capone. ¿Cómo es que Al Capone no lo pescaron porque fuera un matón narcotraficante o, bueno, o traficante de vinos de manera ilegal, sino lo atraparon por el lado fiscal? Y Por es lo por un tema fiscal. Y entonces dices, oye, cualquiera diría que se fue a la cárcel Al Capone porque era muy malo y traía sus metralletas y los intocables lo alcanzaron, pero no, fue el fisco el que lo alcanzó, que también es el intocable, ¿verdad? Pero el fisco es el que lo alcanzó. Y una pregunta que me gustaría hacerte, y este es de riesgo. Tú vas a iniciar un litigio estratégico en algo novedoso. Y como me dices que te pedía amparo, oye, pues gáname el 10%. No existe un riesgo alto, porque lo que haces, este litigio estratégico, como dices, tiene trascendencia y puede llegar a crear precedentes para toda la sociedad o para un grupo social, para los niños que se quieren vacunar, para los doctores que también se quieren vacunar, etc. Pero al presentar este tipo de litigios, ¿qué haces cuando te das cuenta que si lo pierdes? Puede ser contraproducente. O sea, ya no solamente no les ayudaste, sino que a lo mejor te sienta un precedente en contra de todos. ¿Cómo manejas ese riesgo que va más allá de tu cliente que te contrató o de la sociedad a la que le estás ayudando? Mira, ahí existe lo que, o sea, para el público no jurídico, hay un sistema de creación de jurisprudencia que se llama por reiteración, ¿no? Si hay, pues, 5 sentencias parecidas en el mismo sentido, emitidas por un órgano jurisdiccional, ya sea un tribunal colegiado, como se les conoce, o alguna de las salas de la Suprema Corte o el Pleno de la Corte, bueno, pues se crea una jurisprudencia por reiteración de criterios. Esto quiere decir que lo que se resolvió, pues tiene que acatarlo los órganos jurisdiccionales de jerarquía inferior, ¿no? Dígase jueces federales, jueces de distrito, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, si tu estrategia no está bien planteada y ya llevas 4, ¿no? En el mismo tribunal colegiado en donde te han dicho que no, bueno, pues del quinto te desistes. Precisamente tienes que cuidar que no te vaya a resultar contraproducente o muchas veces equilibrar o ponderar pues el riesgo y oportunidad, ¿no? Muchas veces igual y la mejor estrategia es no hacer nada, ¿no? Dependiendo la causa que estés siguiendo, que estés protegiendo, pero pues en muchas otras ocasiones, yo diría en la mayoría, pensando fuera de la caja, como bien dices, pues puedes llegar a plantear estrategias interesantes en donde incluso puedes ganar perdiendo el litigio, ¿no? Hay muchos asuntos del litigio estratégico donde te dicen en el Poder Judicial, ¿sabes qué, hermano? Vete, no tienes interés legal alguno aquí, no te necesito, te cierran la puerta y de ahí ya estás ganando algo dependiendo de la causa que estés persiguiendo, ¿no? Oye, es como quererte meter autogol y decir salí ganando. ¿Cómo le haces? Hay muchos asuntos así, hay muchos ejemplos, ¿no? Y te voy a poner uno Por favor, que sí, sí, sí. no le gusta a muchas personas, pero para mí es fundamental, ¿no? En los litigios del aeropuerto que fueron 150 amparos, ¿no? Que muchos de ellos siguen, nomás que
están dormidos. Entonces dicen, oye, pero ya se perdieron, es que ¿qué lograron? ¿Qué lograron yéndose a pelear así contra pues ciertas autoridades? Si al final de cuentas se perdió porque pues se dijo que todo era instalación militar y seguridad nacional y se echó absolutamente todo para atrás, ¿no? Se perdió, perdiste tu tiempo, perdiste tu esfuerzo, perdiste recursos, ¿no? Pero yo creo que se ganó muchísimo más de lo que se perdió, porque se logró alzar la voz y organizar, empezar a organizar el gremio en contra de irregularidades que al final de cuentas permearon en la suspensión por 6 meses. Se ganó mucho tiempo, aunque al final se perdieron las suspensiones, en la suspensión por 6 meses del proyecto de infraestructura más importante en ese entonces en determinada administración, ¿no? Entonces, se gana mucho a veces perdiendo. Y todas esas oportunidades son las que tienes que ir ponderando desde que implementas la estrategia, ¿no? Es más delicado cuando se trata de representar un interés individual. Dígase menores, niños con cáncer, ¿no? Dígase, pues, clientes que están peleando en determinado gremio contra el gobierno por determinada decisión, ¿no? O No, algún bueno, decreto. imagínate una selva o tratar de proteger una presa o por señoras que necesitaban alimentos para sus hijos, por ejemplo, para menores de edad, cosas así, ¿no? Y ahí, pues, en temas ambientales te diría yo, Ligia, ahí no puedes estar en una situación más desfavorable que la que iniciaste. Imaginemos que se inicia, como teníamos también algunos casos en la organización en donde yo trabajaba, pues estaban devastando decenas de hectáreas de un área natural protegida en el Estado de México de 237 hectáreas, ¿no? En Gilotzingo, Estado de México, donde ahorita es Precisamente el ahora caso de, famoso. exactamente, de Hugo, ¿no? De este muchacho que fue asesinado brutalmente. Entonces, en este asunto, unos empresarios pretendían construir un desarrollo inmobiliario de 20,000 viviendas con una inversión de 14,000 millones de pesos. Para que nos demos una idea de cuánto es eso en desarrollos inmobiliarios, el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa en Dubái, costó 1.5 mil millones de dólares, alrededor de, para hoy en día, como 30,000 millones de pesos. Bueno, pues este desarrollo costó casi la mitad La en mitad. Gilotzingo de lo que costó el edificio más alto del mundo. Entonces, imagínate esta cantidad de poder y de dinero que, pues, a través de permisos obtenidos de manera ilegal, pues Claro, estaban devastando, llevaban alrededor de 15 hectáreas de bosque talado de un área natural protegida, y a través de claro. la suspensión logramos frenar de seco ese litigio. Pero ¿qué sucedió? Uno de los vecinos de la zona que firmó estas demandas de amparo, bueno, pues fueron denunciados penalmente por el licenciado Javier Cuello Trejo, ¿no? Que lo contrataron empresas, la empresa contraria, y después, de manera muy rara, al hijo, no sé quién fue, pero de manera muy rara, al hijo menor de edad de uno de nuestros firmantes quejosos, lo metieron a la cárcel por cuestiones de narcomenudeo, no lo lograron vincular a proceso. Entonces, cuando salió del penal de Barrientos, lo agarran afuera porque ahora estaba en una carpeta de investigación por violación tumultuaria. Imagínate, ese ejemplo, según yo, solo existía en el Código Penal, pero se la aplicaron a un muchacho, sobrino o hijo de una persona que firmó un litigio estratégico para lograr preservar el medio ambiente. Entonces, por supuesto que a veces tienes que ponderar, ¿no? Sobre todo sabiendo en contra de quién te estás metiendo, porque si no lo haces con el valor adecuado pues muchas veces estás arriesgando más de lo que puedes ganar, ¿no? Son los Pero para, riesgos, son los riesgos que tienes que calcular tú y decírselos a tus clientes para que les quede muy claro del ambiente que se puede generar. Y qué bueno que lo comentas. Una pregunta, querido Gerardo. ¿Tú te consideras ser un activista? pues, no sé, le preguntaría más bien
a mis amigas y a mis amigos si piensan que soy un activista, pero más bien yo lo que trato es de mantenerme activo, ¿no? Con independencia de que tenga que pagar una renta, ¿no? Y que tenga que pagar un seguro de gastos médicos y al rato, ya te platicaré, tendríamos que pagar entre mi novia y yo una boda, ¿no? Pues tratamos o trato, y bueno, pues colegas muy admirables como tú, Ligia, tratamos de utilizar también nuestro tiempo para otro tipo de cuestiones ajenas a lo que nos da de comer, ¿no? Y por ejemplo, pues tuve la oportunidad de fundar junto con otras 8 abogadas y abogados muy valiosos una asociación que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde todos los servicios que creemos o pretendemos prestarle a México, pues lo hacemos de manera completamente pro bono, gratuita. Entonces, a veces trato de participar en conferencias o de temas de enseñanza, doy clases, pues para no quedarme simplemente con ir a la oficina virtual o física, ¿no? Ganar dinero, salir, gastarlo y regresar a lo mismo, ¿no? Creo que hay algo mucho ¿Sí? más allá, Ligia, que pues evidentemente tú lo entiendes perfecto y lo he aprendido mucho de ti, que es el tratar de regresarle algo como abogados a una sociedad que pues poco o mucho nos ha dado, ¿no? El chiste es Que nos ha tratar de permitido, regresar lo que nos han dado. sí, y que nos permite tener esta pasión que es poder aprender y todos los días inventar y trabajar y aportar al derecho. Eso creo que es un precio muy difícil de pagar y por eso estamos, por ejemplo, aquí en este foro y gracias a Foro Jurídico tratando de dar difusión a los temas legales, ¿no? Oye, mi querido Gerardo, y una pregunta porque esto me lo hicieron varios amigos. Si te quieres dedicar al litigio estratégico y eres litigante, ¿qué especialidad de litigio tienes que tener? ¿Eres mercantilista? ¿Eres civilista? Que por cierto, amigos que no son abogados, no crean que por decir mercantilista es que es alguien en persecución del dinero. Es que se dedica al derecho mercantil, al familiar, al amparo, al penal, al laboral, al ambiental o fiscal. ¿De qué especialidad puede salir para el litigio estratégico? Mira, es una pregunta bien interesante porque, eh, a ver, el derecho es muy amplio, ¿no? Si te quieres dedicar al litigio estratégico, pues tienes que dedicarte a temas de juicios, ¿no? Realmente tienes que saber litigar, ¿no? Ya sea penal, administrativo, laboral o civil, ¿no? Pero tienes que saber, pues, representar una causa en una controversia judicial, ¿no? O en un procedimiento seguido en forma de juicio, ¿no? Y ahora, ¿qué área del litigio es la que más se parece o con la que más herramientas vas a tener para hacer litigio estratégico? Creo que es la rama del derecho administrativo. Aunque esto no implica, por ejemplo, si se es un abogado de derecho familiar, de litigio familiar, que no puedas hacer litigio estratégico, ¿no? Porque vías para hacer litigio estratégico hay tantas como ramas dentro del subramas del derecho procesal que puede existir, ¿no? Desde procesal constitucional hasta derecho procesal civil o mercantil, ¿no? Pero el litigio administrativo, que para mí es el más amplio, por mucho que existe, porque el litigio administrativo implica una controversia contra la autoridad. Oye, contra el presidente, no, no necesariamente contra el presidente. La alcaldía también es autoridad, ¿no? La jefa de gobierno también es autoridad. El diputado local también es autoridad. La jueza local de lo familiar también es autoridad, ¿no? Oye, ¿te agarró el alcoholímetro? Pues llevas un litigio administrativo. Oye, ¿te negaron una concesión de espectro radioeléctrico? Es litigio administrativo. Oye, ¿te están quitando tu casa? El gobierno, es litigio administrativo. Contaminaron el río de donde abrevan tus animales en Badiraguato, Sinaloa. Vas
al litigio administrativo, ¿no? Entonces, el litigio administrativo puede ser telecomunicaciones, competencia económica, derecho energético, agroalimentario, derecho aeroespacial. Es muy, muy amplio. Entonces, si a alguien le gustan estos temas de litigio estratégico y apenas van a mitad de la carrera y se quieren, pues quieren apasionarse y empezar a adentrarse en este mundo del litigio estratégico, creo que lo mejor o lo que más te puede acercar es el entrar a litigar administrativo y en especial quizá amparo administrativo. Por cierto, muchos de mis amigos me dicen que el amparo administrativo es de lo más técnico que hay. Y sí es cierto, porque tiene todas esas variedades que tienes que saber desde ambiental hasta, como dices, aeroespacial. Ahora que, por ejemplo, estamos con el tema de los aviones que no nos dejan platicar tranquilamente con mi querido Gerardo por Zoom. Y una pregunta, ¿cuándo consideras que ya ganaste? ¿Cuándo dices, yes, ya ganamos en el litigio estratégico? Depende de, de los objetivos que trazas desde un inicio, ¿no? Hay litigios en donde lo único que importa es la suspensión, es decir, una orden judicial, pues la mayoría de las veces al inicio de que empieza un juicio de amparo, por ejemplo, que logra paralizar todo, eso ¿Ok? pues muchas veces se considera que ya se ganó, ¿no? O sea, en el juicio que te Con ponía, la pura suspensión. exactamente el juicio que te ponía, por ejemplo, de Gilotzingo, ¿no? Se presentó en enero de 2019 y al día de hoy sigue vigente esa suspensión, ¿no? Entonces, con el hecho de tener 6 meses más, pues la prestación de servicios ambientales que te da un área natural protegida, con eso ya ganaste algo, ¿no? Claro. Ahora, si se logra una sentencia final, ¿no? En donde realmente se ponga en orden todo el tema, todo el problema, pues vas a tener una victoria mayor, ¿no? Pero pues Sí. muchas veces quizá tu estrategia puede ser ganar tiempo o incluso colocar en la agenda nacional determinado tema y para eso te convenga, pues a veces hay quien lo critica mucho, pero a veces son herramientas que funcionan, que es pues poner la lupa de los medios de comunicación en determinado juicio que se está presentando, ¿no? Por ejemplo, si tienes una contraparte muy abusiva o muy corrupta, cuando estás tratando de hacer activismo, ¿no? Hablando regresando al tema de causas en organizaciones de la sociedad civil, si tienes una contraparte muy corrupta, una contraparte que está presionando al juez que te está resolviendo la causa, bueno, pues a veces vale la pena tocar la puerta de los medios de comunicación para amplificar, ¿no? El vidrio con el que se está viendo al juzgado en específico y que por lo tanto, pues el juez o la jueza que pretenda fallar en favor de alguien o no ser imparcial, bueno, pues se la va a pensar dos veces. Que déjame también hacer un paréntesis. La mayoría de las juezas y jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras con las que yo he tenido oportunidad de interactuar en mi profesión en 12 años que llevo litigando, son personas responsables, son personas honorables, son personas imparciales y son personas que vale la pena defender. Sin Claro. embargo, a veces se tiene un desprestigio injusto en contra del Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial de la Federación, por aquellas poquitas personas que no se merecen la toga, que son a quienes tenemos que estar vigilando desde la sociedad. Se tiene que ir amplificando esta lupa sobre los tribunales y los juzgados, ¿no? Y sobre todo para que haya, Ligia, mayor transparencia judicial. De Entre acuerdo. más transparencia existe en la labor que hacen nuestros jueces, menores incentivos va a haber para que pues no sean imparciales o no sean del todo profesionales. Antes de entrar a las preguntas de nuestros amigos, ahorita te platico porque hay muchas. Dime una cosa, ¿crees que nos ayude en la justicia? Dime dos cosas muy rápidas, no seas malo. Primero, ¿crees que nos ayude en la justicia cotidiana el litigio estratégico? Y la segunda es,
Dime un mito y una realidad del litigio estratégico. Ok, bueno, a ver, nos ayuda en la justicia cotidiana, por supuesto, ¿no? Aunque un solo amparo, el ejemplo que ponía al principio, ¿no? Aunque un solo amparo en materia de, por ejemplo, de niños con cáncer, es un asunto muy delicado. Uno solo no represente litigio estratégico, sino sea más del corte de litigio tradicional. 15, 20, 100 o 3,000 amparos orquestados por una sola organización en favor de que menores tengan sus medicinas contra el cáncer es litigio estratégico y permea en la justicia de personas como nosotros, que somos personas de a pie, ¿no? Diana. Entonces, para hacer temas fuera de los asuntos famosos que llegan a la corte y que las energías y mil cosas que ahora están muy de moda, donde también se ha hecho buen litigio estratégico. Eh, para la justicia cotidiana creo que es fundamental, ¿no? Empezandito la pandemia, con un grupo de amigos diseñamos amparos en favor de la construcción de escuelas públicas que no tenían, por ejemplo, ni siquiera piso, tenían piso de tierra, ¿no? Entonces, a través en distintas comunidades de una serie de amparos que pues el maestro de esos amparos es la Fundación Renace San Luis Potosí, pues se logró a través de órdenes judiciales que se le pusiera techo, que se le pusieran baños, bebedores, que se le pusieran pisos a escuelas que estaban en condiciones deplorables, ¿no? Entonces, por supuesto que para la justicia cotidiana es importante y trascendental el litigio estratégico, pero así también es el tamaño de la responsabilidad, Ligia, que tienen todos y cada uno de los despachos del país, chicos, medianos y grandes, para empezar a involucrarse en este tipo de cuestiones pro bono que tengo entendido que se hace, por ejemplo, muy bien desde la fundación de la Barra Mexicana de Abogados, ¿no? Así es, así es. Y también el INCAM ya tiene su despacho social y también la NADE promueve mucho eso. Creo que eso es algo muy bueno. Y bueno, platícame, estamos ya con las preguntas de nuestros amigos y déjame, entramos a ellas. Te voy a platicar que te están saludando de Morelia, Tlaxcala, desde Puebla, desde Sonora, en la Ciudad de México, obviamente. Y nos pregunta alguien, ¿qué características requiere alguien para decirte, oye, llévame este litigio estratégico? ¿Cómo tú dices, lo vamos a llevar por la vía estratégica, no por un litigio normal u ordinario? Claro, mira, es que si llega alguien que requiere tus servicios, ya sea pro bono o ya sea un asunto donde pues se cobran honorarios, si llega alguien y te dice, hazme el litigio estratégico y sobre todo si llega alguien que pues no se dedica al litigio estratégico y te dicen, hazme el litigio estratégico, probablemente esa persona no conoce realmente qué es el litigio estratégico y cuáles son sus posibles implicaciones, porque ahora que te decía al inicio que la palabra litigio estratégico, más bien la frase, puede ser hasta muy payasa, ¿no? Entonces, muchas veces la gente piensa que todo litigio es estratégico si es que lo haces bien. Y realmente, ¿cuándo debes ofrecer las soluciones de litigio estratégico? Por supuesto, no en todos los casos, por supuesto que no es en todos los casos, pero es cuando ya se hayan agotado instancias de litigio tradicional que no hayan servido para los objetivos que persigue determinada causa, o cuando pues haya ciertos precedentes en contra, donde tengas nuevamente que pensar out of the box, ¿no? Perfecto. Entonces, quiere decir que no en todos los casos, pero que confíen en el abogado y el abogado especializarse para decir, también ya estoy pensando fuera de la caja y te voy a llevar por este lado. Tienes muchas felicitaciones. Por cierto, también te saludan desde Querétaro. ¿Cuánto tarda un litigio estratégico? Es otra pregunta. Bueno, Mira,
nada más para comentarles, a mí me tocó ya ver un asunto de 35 años de litigio y no se ha terminado, por cierto. No, bueno. Entonces, ¿Cuánto tarda el litigio estratégico? Es una pregunta imposible de responder. Dependiendo de los objetivos que quieras perseguir, si lograste desde el día 1 lo que querías, ¿no? Conforme a los objetivos que planteaste desde un inicio, pues tu litigio estratégico duró 1 año. Te desistes al día 2, ¿no? Es más, imaginemos que a través del litigio estratégico quieres que se reconstruya, como estamos hablando, una escuela, ¿no? En una comunidad marginada. Y presentas tu amparo y a la semana siguiente ya tienes una orden judicial y lograste presionar lo suficiente para que la autoridad local reconstruyera o le pusiera pisos de escuela en 1 mes. Bueno, pues en 1 mes y medio duró tu litigio estratégico, pero hay litigios estratégicos que incluso se piensan desde antes para generar resultados a 10 años, ¿no? Entonces, claro, depende muchísimo. Otra pregunta, que si consideras que el sistema de juicios orales ayuda para el litigio estratégico. Mira, yo creo que sí. Hay mucho, el sistema de juicios orales, lo primero que se me viene a mí a la mente, pues evidentemente es el sistema de justicia penal, ¿no? Juicios orales hay en materia civil, ¿no? Mercantil, de cuantía menor, etcétera. Hay ciertos procedimientos administrativos que ya tienden más a la oralidad, ¿no? El amparo no es uno de ellos, ¿no? El procedimiento de amparo sigue siendo eminentemente escrito, ¿no? Prácticamente escrito, pero, por ejemplo, en el tema penal es muy importante para el litigio estratégico, no solamente la oralidad y lo rápido que se puede desahogar un procedimiento penal en una primera fase, ¿no? Una vez judicializada, como le dicen, la carpeta de investigación, pero es importantísimo la oralidad cuando se trate, por ejemplo, de publicitar lo que se está ventilando en determinado proceso, ¿no? Todas las audiencias penales se graban, algunas no son públicas, es un error, todas deberían ser abiertas al público y a los medios de comunicación, pero depende también mucho de la publicitación que se haga de los juicios orales, de muchos resultados que pretendan darse desde una perspectiva de derecho penal, ¿no? En Mexicanos contra la Corrupción se llevaron algunos asuntos penales que gracias a la oralidad en estos juicios, pues generaron determinados resultados que ya no hay tiempo de platicar de eso, pero pues en otra ocasión lo platicaremos con gusto. Siempre nos quedamos con ganas de seguir escuchando. Te tengo que decir que te saludan desde Ensenada, Chiapas, Villahermosa, Yucatán. Tenemos amplitud de banda, digamos, aquí para escuchar. Y para cerrar, mi querido Gerardo, por favor, como siempre, para nuestros amigos que nos escuchan, una recomendación práctica que le puedas dar a todos los que nos escuchan. Una recomendación práctica del tema del que estamos hablando. Ok, pues una recomendación práctica es atrévanse a pensar fuera de la caja y a ofrecer soluciones dentro de sus asociaciones civiles, dentro de sus empresas, dentro de sus despachos, ofrecer soluciones creativas, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que me la enseñaron desde mi primer día de pasante. Me decían, mira Gerardo, el no ya lo tienes. Ahora ve a ver cómo consigues el sí. Totalmente. Mi querido Gerardo, déjame decirte que tenemos bastantes felicitaciones. Para todos nuestros amigos que nos siguen, se puede ver de nuevo esta entrevista en Face y en Twitter de Foro Jurídico. Y bueno, pues Gerardo, como siempre nos quedamos con muchas preguntas por ahí que seguramente te estaremos invitando para ver cómo te va en estos casos que nos estás platicando, pero que estoy segura que a ti te llenan de satisfacción cuando ves a un menor de edad, por ejemplo, sonreír, e incluso un árbol de Jilotzingo de pie. Creo que eso nos debe de dar gusto a todos y que haya una juventud pensante y súper estudiosa, porque en la información que se adquiere estudiando es donde está la clave de la solución, no en las cuestiones que tienen poca ética, y está demostrado. Gerardo, muchísimas gracias, todo un honor contar contigo en Foro Jurídico. Y pues, muchas gracias. Amigos, nos vemos para la siguiente ocasión. Les traeremos otro tema
muy interesante. Muy probablemente hablaremos de derechos laborales. Mi querido Gerardo, cuídate mucho. Gracias. Igualmente, Ligia, muchas gracias por la invitación nuevamente y muchas gracias a Foro Jurídico por esta oportunidad y este espacio. Con todo gusto y a todos, pues, bonita tarde y que disfruten su café. Gracias, amigo.